Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Es una bendición estar con ustedes otra vez y sobre todo también es una bendición escuchar que van a tener algo presencial. Eso es de verdad una obra del Señor y voy a estar orando por Ecuador, por Diana que está súper emocionada por este ministerio, que Dios es el que lo hace crecer y Dios es el que está guiándolas. Así que es una bendición lo que ustedes hagan en pro de nuestras hermanas en Latinoamérica. Así que gracias por eso. Y bueno, pues orando y viendo cómo poder traer una palabra de edificación a ustedes y a mi vida, porque cuando estaba estudiando esto pensaba muchísimo en muchas áreas de mi vida en las cuales este pasaje me ministró antes a mí para poder traer una enseñanza acerca de nuestro Dios. Así que bueno, quisiera que alguien de ustedes, quien quiera y se quiera ofrecer, pudiera leer el Salmo 29, que es donde vamos a estar. Este es el Salmo donde vamos a estar. Si tienen ahí sus Biblias, que puedan abrirlas y quedarnos ancladas en el Salmo 29. Si quieres puedo leer, Susi, el Salmo completo, el 29. Dale. Por favor, sí. Tengo la Solo nueva son 11 versión versículos. internacional. Les aclaro por las dudas si es diferente a algunas de sus Biblias. Tributen al Señor, seres celestiales. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno de Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan, gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Amén. Este es un salmo que a simple lectura nosotros decimos amén y decimos, wow, sí, qué grande, pero usualmente es un salmo que no usamos mucho para saber quién es Dios y muchas veces buscamos algunos salmos donde vemos cómo David o como cualquier otro salmista se está expresando acerca de Dios. Entonces es un salmo no tan fácil a veces de traer una aplicación a nuestra vida. Sin embargo, nuestros dos versículos finales le dan todo el sentido a este salmo. Y vamos a estar viendo cómo los ángeles, del versículo 1 al 2, cómo los ángeles honran al Señor.
del versículo 3 al versículo 9, vamos a ver cómo la voz de Dios está sobre los mares, sobre la naturaleza, la tierra. Y del 10, en el versículo 10 vamos a ver cómo es un Dios de juicio, y el versículo 11 cómo Dios bendice a su pueblo. Entonces podemos ver a Dios obrando en todo, en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿qué vamos a tratar de aprender hoy? El poder y la gloria de Dios, tanto en la tormenta como en su creación, así como en la paz de su pueblo escogido. Su voz simboliza la palabra de Dios y su bendición es a través del evangelio. Sus hijos, su pueblo teme al Señor y se refugia en él en medio de las tormentas. Al atribuir y reconocer la gloria y el poder a Dios, a nuestro Dios, el único y verdadero Dios, para gritar al final, victoria. Entonces, solo quiero darles un pequeño contexto acerca de este salmo. Se cree que este salmo, que es de David, tiene el propósito de mostrar a Dios como el único Dios. ¿Por qué? Porque este salmo era un salmo, si se dan cuenta, todo el salmo habla más de lo potente que hace Dios y que es Dios sobre los cielos y sobre la tierra, porque quería él alabar al Señor en medio de todos los dioses paganos que habían en ese tiempo. Y que si ustedes se recuerdan, muchos de estos dioses eran como el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del viento, el dios de los mares, ¿verdad? Y de tanto que tenía que ver con la naturaleza. Entonces este salmo venía como una alabanza de forma poética acerca de quién es Dios, de que Dios es el único Dios y que su voz es poderosa para que su creación le obedezca. Para que su pueblo se refugie en él en medio de la tormenta. Y está describiendo literalmente una tormenta. Por ejemplo, hemos escuchado también cuando a veces en el mundo se dice, es que la madre naturaleza está haciendo estas cosas. Y es que vemos como el clima y atribuimos incluso poder al clima, poder a la madre naturaleza, poder a la lluvia, pero hoy queremos entender que hasta el poder de lo que causan estas actividades naturales viene de nuestro Dios, que no son únicamente fenómenos naturales que suceden como que no tuvieran quien los guiara, sino que vamos a comprender que es nuestro Dios el que está comandando todo, para que al final podamos decir hoy, alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, es un salmo que en el contexto estamos viendo que describe una tormenta. Si ustedes escucharon a nuestra hermana leerlo, describe una tormenta en el Mediterráneo, cruza el Líbano hacia el sur, se adentra en las montañas y llega a las tierras de Jerusalén. Y para que sepan, esta es una tormenta fuertísima. Hoy este lugar es Palestina. Y en esos lugares las tormentas son terribles, terribles. A hoy y antes eran sumamente terribles. Entonces, la descripción de lo que se quiere ver acá es el poder de Dios. Entonces, hay dos cosas que necesitamos recordar en todo lo que vamos a ver hoy. Poder y gloria de Dios. Dios es poderoso y Dios es glorioso en la tormenta y en la paz. Amén. Vamos hoy a aprender también a cómo reconocer lo glorioso que es Él, porque nosotros y nosotras no traemos gloria a Dios para que Él sea glorioso. Él ya es glorioso y nosotras respondemos a esa gloria y nosotras respondemos a ese poder que a veces no entendemos y que todo el ser humano ha querido
decir de alguna u otra forma de dónde viene el poder de lo que sucede en la naturaleza, pero nosotras sabemos que viene de nuestro Dios. Entonces, empecemos. Quiero que veamos a Dios como supremo en los cielos, pero antes de ver esto, quisiera recalcar bastante. Hoy voy a estarles citando varios versículos. Si ustedes los quieren ir tomando nota, está súper bien, y si no, yo puedo mandar exactamente lo que estoy hablando, se lo puedo mandar a Raquel y ella lo puede distribuir con ustedes con toda confianza. Pero vamos a hablar de su voz antes, porque esta palabra de su voz, la voz del Señor, se repite 7 veces en este salmo, y es un versículo de 11 salmos, así que es importante entender su voz. En las escrituras, su voz es asociada con el trueno en algunas ocasiones. Lo pueden leer en 1 Samuel 7:10, en Job 37:4-5, en Isaías 30, del 30 al 31. Y por supuesto, ¿dónde fue que escuchamos por primera vez esto? En Génesis, ¿verdad? En Génesis escuchamos cómo su voz creó todo lo que vemos. El propósito es dar guianza, instrucción, y el propósito es ver cuál es el poder creador que tiene nuestro Dios. Y su voz es obedecida por su creación. La creación natural, la creación que podemos ver todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, a lo que muchas veces se le llama su revelación general. Su voz es su palabra en el Antiguo Testamento, si ustedes lo recuerdan, es a través de sus profetas como su revelación especial. ¿Cuál es esta? La que él le habla directamente a su pueblo. Es obedecida, escuchada y es tomada como la palabra de Dios. Y esta revelación debe producir por fe, por confiar en él, por conocer a Dios, obediencia y adoración en todo lo que hacemos. Encontramos la frase esta, voz del Señor, como les decía, 7 veces, y la palabra Señor, que es Jehová, en el original es Yahweh, 18 veces. O sea, este salmo se trata de Dios, de nuestro Dios. Y de Dios revelándose como el Dios poderoso y glorioso que controla todo y que todo le obedece y le adora. La voz de Dios es poderosa, truena en la tormenta, sacude la tierra para que su pueblo corra a refugiarse en él. Su voz es poderosa y gloriosa, poderosa por lo que hace y gloriosa porque nos habla de quién es él. Su voz también es poderosa cuando proclama el mensaje del evangelio. Las consecuencias, por ejemplo, de un juicio que vemos representado en el diluvio, o de seguridad representada en la paz con una relación con Dios. ¿No les pasa que cuando leen una verdad de las escrituras tiembla su corazón muchas veces o se acongoja su corazón muchas veces? Es porque su voz en la palabra escrita está viva y es capaz de producir en nosotras ese deseo de arrepentimiento, como también esa necesidad de adorarlo, de buscarlo, de amarlo y de proclamar quién es él. El rey habla como un rey, porque así se describe en este salmo, al rey. Cuando el león ruge, todas las bestias se callan, y cuando el Señor truena en su majestad, toda la tierra obedece. Ese es nuestro Dios. Cuando abrimos la Biblia, Dios nos habla y en su palabra, no en la nuestra, hay poder. Y lo que Él ha enviado en su palabra va a cumplir su propósito, dice Isaías 55, del 9 al 11, en nosotras. Cuando el Señor envía su palabra a aquella mujer necesitada, desgaja corazones, ilumina mentes para que podamos correr a Él. Su voz en el mensaje del evangelio tiene el poder de convertir y salvar, de rescatarnos cuando estamos en el lodo cenagoso, de derrumbar al altivo y al orgulloso, de rescatarnos también de aquellos ídolos o de aquellas cosas, personas, situaciones que nos esclavizan, de convertir al más humilde de la tierra
como lo vemos, por ejemplo, en Moisés, si ustedes se recuerdan de él. Y lo que más hace la palabra es que está produciendo un fruto en nosotras, un fruto de un carácter que se asemeje a ese Dios que nos ha creado. Así que su voz es importante en este salmo. Y es importante para nuestra vida porque su voz hoy la tenemos escrita en su palabra. Somos como Job, hermanas, de oídas te había oído, o obedecemos la voz del Señor, así como la naturaleza lo hace, tanto en la tormenta como en la paz, o solo en la paz. La Biblia dice que hoy nos habla a través del Hijo, de la obra de Cristo. Eso dice Hebreos 1 del 1 al 2. Entonces la pregunta es, ¿imitamos y seguimos a su Hijo Jesucristo? ¿Tenemos esa reverencia a la palabra de Dios? ¿O somos como Eva, que nos gusta escuchar otra voz y no la voz del Señor? ¿Sí? Y voy a estar haciendo estas preguntas para que vayamos meditando y el Espíritu Santo vaya penetrando a nuestros corazones para que vayamos identificando áreas, todas, ¿verdad? Así que vamos del 1 al 2. Adoración por quien es Dios en los cielos. Miren lo que dice en esta versión, la NBLA, dice, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Los hijos poderosos se cree que son ángeles. Lo dice, esta misma expresión la pueden encontrar en el Salmo 89 del 6 al 7 o incluso en Job 2:1 cuando dice que los hijos de Dios andaban merodeando también la tierra. David dice que los ángeles adoren a Dios y deben hacerlo porque Dios reina. Él es supremo en los cielos. Gloria y poder le pertenecen a Dios y Él está diciendo reconozcan que Él es el poseedor de toda gloria y poder. Gloria significa esa supremacía maravillosa de un rey. Él es el rey que reina sobre todo lo que ha hecho y eso nos incluye a nosotras. Su poder es su habilidad soberana de hacer todo lo que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para sus hijos e hijas, ha comandado. Y Él va a velar que todo lo que su alma desea, así sea. Ni los hombres ni los ángeles pueden aportar nada a Jehová o al Señor, sino que es su pueblo, nosotras, quienes reconocemos esa gloria y ese poder como el Dios que comanda todo y en toda circunstancia, en la paz como en la tormenta. Él está allí siempre. Es maravilloso que podamos responder a Dios en la tormenta, en adoración, como en el maravilloso milagro de la reconciliación de paz entre Dios y los hombres por medio de Cristo, para que su pueblo escogido tenga paz con Él y en Él reciba esas fuerzas y esa bendición de estar con Él. Y creo que a veces lo olvidamos, ¿verdad? A veces olvidamos que Dios está con nosotras y que aunque las circunstancias estén difíciles y aunque pareciera que estamos en una tormenta, olvidamos que el Dios poderoso que con su voz comanda esos vientos que a veces decimos me despeinó, esos mismos vientos, el que Él comanda, Él es el mismo Dios que habita en nosotras y en nuestro corazón para que seamos su templo y estemos refugiadas en Él. Nadie puede estorbar su poder y gloria. Le pertenece totalmente al Señor. El hombre no tiene el 10% de gloria y poder y Dios tiene el otro 90%. O sea, todo le pertenece al Señor. Y esto tiene implicaciones para el hombre, ¿verdad? Porque ¿quién no quisiera decir te quiero el poder y gloria para mí? O sea, yo quiero ser la poderosa, la que controla, la que dice cómo se dicen las cosas. Y yo quiero la gloria para mí. O sea, díganme que buena soy, que linda he hecho las cosas, que no podría vivir el mundo sin mí, mi familia no podría caminar sin mí. Por supuesto que queremos que nos digan eso. Pero todo esto es Dios
nuestro Dios glorioso, nuestro Rey, el que nos ha llamado, el que habita en medio de su pueblo, Él es el que merece ese poder y esa gloria. Y al igual que los ángeles, somos llamadas a inclinarnos ante Dios en adoración y humildad para reconocer su supremacía. Todas nuestras coronas son puestas a sus pies, porque solo Él es glorioso. Y la palabra dice que la mayor manifestación de su gloria fue revelada en su Hijo, Cristo Jesús. Hebreos 1, del 1 al 3. Él es el resplandor de su gloria, y Colosenses lo vuelve a afirmar, que por Él y en Él todas las cosas fueron creadas, las visibles y las invisibles. Es en Cristo Jesús que la mayor gloria se ha revelado, y es Él, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que hay que honrar al Señor, porque Él lo merece, y esa honra o ese tributar, como decían también las otras versiones, es dar a Dios lo que Él merece, nada más y nada menos. No hay otro nombre al cual nosotras nos vamos a arrodillar, ni nos arrodillaremos, ni el mundo reconocerá que no sea el nombre de Cristo Jesús. Con la mente, el adorador describe sus atributos que le pertenecen solo a Él, y con la voluntad nos humillamos ante Él para servirle y para adorarle. Pregunto entonces, ¿cómo adoras a Dios? ¿En qué momentos es más difícil para ti adorar a Dios? Y no hablo de cantar, ¿verdad? Que también es una forma de alabar, pero hablo de adorar, de rendir esa adoración a nuestro Señor. Durante las tormentas que hay en nuestras vidas, del temor que infunde una tormenta, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan los truenos, se va la luz porque los truenos suenan y resuenan, o cuando vemos la lluvia que cae tan fuerte y escuchamos los rumores de los lagos, de los mares, eso es fuertísimo y infunde miedo. Y así son las tormentas en nuestra vida también. Infunden temor de qué va a pasar. Y ahora, ¿cómo se va a resolver? ¿Saldré de esta? ¿Adoramos a Dios en este momento o nos adoramos a nosotras mismas, deseando vivir según como nosotras queremos? ¿Adoramos a algo más? ¿Esperamos que Dios obre para que entonces podamos adorarlo? ¿O cómo vemos la vida de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotras para que eso nos ayude a adorar al Dios que envió a su Hijo para salvarnos? ¿Verdad? Entonces pasemos y sigamos avanzando. Del 3 al 9 vemos cómo esa voz de Dios está actuando. Las aguas del mar del Mediterráneo y esa tormenta, vemos cómo se va intensificando en la narrativa. Y claramente es la voz del Señor que habla a través de esta tormenta y que Él está en control de ella. Hay algo que espero poder venir y decirles bien, pero si se dan cuenta, si Él está en control de ella, Él la envió. Él envió esta tormenta. No vino la tormenta y entonces Dios dice, ahorita te voy a controlar, tormenta. Él envió esa tormenta. Y a veces es difícil de comprenderlo, ¿verdad? Pensar que las tormentas que llegan a nuestra vida puedan ser controladas por Dios, pero también de alguna u otra manera permitidas por Dios. Su mano invisible está sobre esa tormenta. Y el trueno es como la voz de Dios hablándole a esa tormenta en qué es lo que debe hacer. Todas estas manifestaciones tienen como objetivo establecer la supremacía de Dios como nuestro único Dios. Estos versículos declaran también la supremacía en la tierra que ha sido creada por Él y sobre las circunstancias que acontecen en la tierra. Dios comanda todo, incluso las tormentas. Ellas no tienen poder, sino el que Dios les da con su voz. Lo ven ustedes en el pasaje, ¿verdad? No hay madre naturaleza, como les digo, no hay clima, no hay nada de eso. Es Dios. Y reconocemos su gloria al adorarle, porque Él es poderoso y glorioso. Y voy a repetir esto mucho para que sea lo que se nos quede más. Los hombres quieren poder y gloria para ellos, pero estos solo le pertenecen al Dios que causa la paz y la tormenta.
Pero a los hijos de Dios, la tormenta no nos pasa fuera de Dios, nos pasa con Dios, en Dios y para ser como su hijo. En nosotros, su pueblo, hay un propósito por medio de las tormentas. Y en medio de esas tormentas, Él dice, no solo soy su refugio, sino que les voy a dar fuerzas y hay paz, paz, lo cual no hay para aquellos que no han confiado en Él. La ciencia solo confirma lo que Dios hace. La tormenta revela el carácter de un Dios que está al comando de todo esto. Como dice, por ejemplo, el versículo 5, quebranta, dice algunas Biblias, o otras dice, o hace pedazos los cedros del Líbano. No dice los cedros del Líbano se desgajaron solitos, sino dice que Él hace esto. ¿En qué momento podemos pensar que Dios se tome el tiempo de venir y desgajar un cedro? Está tan al comando de todas estas cosas, mis queridas hermanas. ¿Cómo no está al tanto de nuestra propia vida? En ese tiempo todos los fenómenos eran atribuidos a otros dioses, como les decía, hoy es atribuido pues, a muchísimas otras cosas, a que no hemos cuidado el planeta, por ejemplo. Y sí, es una consecuencia, pero no fuera del mando y de la voz de Dios, ¿verdad? Recordemos la enseñanza, por ejemplo, de Jesús sobre nuestro afán por falta de fe, que Él decía cuando Él dice en Mateo 6, en su Sermón del Monte, que es Dios quien viste los lirios, quien es Dios quien da de comer a los pájaros. Es hasta que Dios obra en ellas que ellas responden. Es hasta que Dios obra en nuestras vidas que nosotras respondemos. Para muchos, las tormentas naturales, como les decía, son de temor. Para otros es asombrosa también. Nunca se han puesto a ver cómo llueve, cómo el granizo es admirable. Yo siempre veo que cuando cae granizo en mi país, todo el mundo está tomando fotos y mandando, ¡ay, cayó granizo! Y realmente son cubos de hielo. Pero nos admiramos de algo como esto. Y eso es gloria a nuestro Dios, porque nadie se inventó eso. Es Dios haciéndolo. Las tormentas que Él permite, incluso en nuestras vidas, que tampoco muchas veces vienen sin avisar, ¿verdad? A través de relaciones, de circunstancias, de enfermedades, de pérdidas, producen temor. Y lastimosamente, más que producir correr a Él, a veces nos enojamos, a veces nos entristecemos de manera que nos alejamos de Dios. O desconfiamos de que Dios esté obrando esto para bien. O desconfiamos de que Dios nos haya escuchado porque no sucedieron las cosas quizás como nosotras habíamos pensado. Y nuestro yo sale a relucir muchas veces, para que en vez de buscar refugiarnos en el Señor, adorarle y recordar que somos bendecidas, que en Él tenemos fuerzas y que en Él tenemos la paz para pasar las circunstancias difíciles, quizás lo que hacemos es alejarnos. Si me acompañan brevemente a Marcos 4, del 35 al 40, y si se recuerdan de una pequeña enseñanza en este pasaje. Marcos 4, del 35 al 40. ¿Se recuerdan de la tormenta por la que pasaron los discípulos? ¿Se recuerdan de ese pasaje? Entonces vamos a leerlo rápidamente, solo para ir pensando en nuestros corazones. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, se quedó Jesús con sus discípulos. Le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad. Miren, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
Ahora sabemos y entendemos, y creo que todos reconocemos, Dios está en control de esta tormenta, ¿verdad? En ese tiempo también la tormenta no pasó porque el agua quería hacerlo. Dios estaba al control. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Paro ahí un momento. Dense cuenta, yo me lo imagino, ¿verdad? Es como yo diciéndole, Señor, o sea, mañana tengo que pagar, mañana tengo que hacer, o sea, si mañana no hago estas cosas, va a pasar esto. Hello, Señor, por favor, haz estas cosas. O sea, ¿no estás viendo? ¿Estás dormido o qué? ¿Estás muy ocupado con las hermanas de Meditaciones al Corazón que no te das cuenta que aquí necesitamos ayuda? No. Él vino y dice, y mírenlo cómo le dice a los discípulos, no tienes cuidado que perecemos. Ay, no, el yo, ¿verdad? El yo siempre sale. Y levantándose reprendió el mismo que mandó la tormenta. Luego viene y la reprende y le dice al viento y al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo Jesús, ¿por qué están así amedrentados? Y otra vez, como en el Sermón del Monte, ¿cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor, pero miren a dónde se fue el temor de ellos. Y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿A dónde se fue el temor? A este hombre que la naturaleza, que el mar, que el viento le obedece. ¿Cuántas de nosotras perdemos eso muchas veces? El recordar ese temor a nuestro Señor, que aun cuando pareciera que las circunstancias de que mañana no sé si voy a llegar, que mañana ya tengo un huevo, que mañana ya solo tengo nada más esto para comer, mañana es mi último día para pagar, y se nos olvida que nuestro Dios está al control de estas situaciones también. Y a veces podemos pensar que Dios no está en esas tormentas, que su voz no, incluso nosotras, yo he escuchado cuando dicen, es que siento que Dios no me escucha, que yo le estoy orando y pareciera que no me escucha. Y pensamos por eso, ¿no tienes cuidado? ¿No te das cuenta? ¿Acaso no te importo? Y ya lo volvemos personal. Pero es ahí cuando el versículo 11 nos recuerda, cuando Él dice que Él bendice a su pueblo con fuerza y con paz. Él ya nos ha dado todo lo que nosotras necesitamos. ¿Sí? Todo. Él ya dispuso una mesa. Ustedes dense cuenta, Él ya dispuso una mesa con todos los frutos, ¿verdad? Con todo el fruto del Espíritu Santo, con todo lo que está ahí, paz, amor, perseverancia, fe, está todo ahí. ¿Y qué hacemos nosotras, hermanas? Nos paramos a la par de la mesa y queremos todavía que venga y con cucharita nos dé, aquí está la fe, toma. Y lo único que tenemos que hacer es tomar de lo que Él nos ha dado. Y a veces no lo hacemos. Necesitamos fe, necesitamos confiar, necesitamos voltear a ver a ese Dios glorioso y poderoso en medio de la paz y en medio de la tormenta, porque Él reina en la paz y en la tormenta. Él reina sobre todo. Le dice al mar que causa la tormenta, calla y enmudece, imagínense. Luego va a su pueblo y les dice, ¿por qué se amedrentan? O sea, están con el Dios que causa la paz y la tormenta. Están con Él. ¿No confían? Jesús no les estaba acusando, les estaba enseñando quién era quién. Él, Dios. Porque por eso Él dice, wow, los discípulos, ¿verdad? O sea, ¿quién es este? ¿Sí? Y no nos pasa eso como a Job. Sí, yo sé quién es Dios. Claro, en la paz sabemos quién es Dios. En la tormenta se nos olvida. ¿Verdad? El punto de la historia es eso, ver que Dios es el poderoso y el glorioso.
Necesitamos escuchar al Espíritu Santo por encima del estruendo de las muchas aguas de nuestras aflicciones. Escuchamos en lo profundo de nuestra alma la voz de las promesas divinas. La gloria de Dios es magnificada de manera que hasta el mundo material muestra lo glorioso que es Él. Por encima y por debajo de nosotros es la paz de Dios la que nos debe dar quietud en medio de la tormenta. Todas las tormentas que azotan nuestro interior nos deben llevar a endurecer, que no nos deben llevar, a endurecer nuestro corazón en incredulidad, sino que en adoración, en fe y en confianza, que Él es el Rey que está gobernando, que está guardándonos, que nos está fortaleciendo, que nos está dando paz y que ya nos ha bendecido. Eso dice Efesios. Son bendecidos con toda bendición espiritual. Pregunto, ¿su voz nos hace temblar cuando abrimos la Biblia? ¿El mensaje del Evangelio aún es relevante para ustedes, para mí, sabiendo que ese es el mensaje que enriquece nuestra necesidad espiritual? Si estamos en una etapa quizás de tormenta, ¿no será que necesitamos escuchar más su voz que la nuestra o que la del ruido que hay a nuestro alrededor? Porque, ¿saben? La Biblia y su voz escrita es la única que produce fe. ¿Aún temblamos acerca de esa majestuosidad de quién es Dios? Como concluyó Salomón, ¿verdad? Cuando él dijo, o sea, no hay nada. Todo es vanidad, pero lo único es temer al Señor. Dios es el Dios de la tormenta y de la paz, y en ambas su voz comanda, y es suficiente, y es todo lo que nuestra alma necesita. No nos podemos ocultar del Señor, de su fuego, de su agua, de la tormenta y el temblor que tenemos en las circunstancias, pero Él está presente como Rey, hermana, siempre está presente. Él ha prometido estar con nosotras siempre. Él está gobernando por medio de esas circunstancias para su gloria, porque todo ayuda bien a quienes hemos sido llamadas a su propósito. Y recordemos algo más, en el templo, como dice ahí, se proclama que la palabra de Dios y la adoración a Dios. Y esa no solo son los domingos, ¿sí? Eso es todos los días de nuestra vida. Cuando dice en el Salmo y dice gloria, todo termina dando gloria. 3 veces hay esa palabra en el Salmo. ¿Para qué? Para que nosotras respondamos en medio de la proclamación de su palabra, en medio de la adoración cuando estamos juntas como pueblo y recordar que Él es nuestro refugio y Él es el lugar a donde nosotras corremos, ¿sí? Un comentarista dice, en el templo lo que Dios habla con su boca, lo ejecuta con su mano para que su pueblo diga gloria a Dios. Nos recuerda cuando Dios le habla a Job preguntando. A mí me impresiona, o sea, Job es uno de mis libros favoritos, pero cuando le dice Job después de todo, ¿verdad? Sencillamente lo único que empieza Dios a hablarle a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Acaso tú tienes un brazo como el mío y truena tu voz como la mía? ¡Wow! O sea, lo confronta diciendo, tú no eres Dios, Job, por más recto y justo. ¿Sí? ¿Sabes tú el tiempo, le dice Dios también, ¿sabes tú el tiempo en que las cabras monteses dan a luz, así como habla aquí en este salmo? ¿O miraste tú a las ciervas, cómo están pariendo, le dice Dios a Job? Y sabemos qué le responde Job, pero antes de decirlo de oídas te había oído, Job le dice, he aquí que yo soy vil. ¿Qué he de responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más, no volveré a hablar. ¿Por qué? Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hoy podemos decir, háblanos tú, Señor. Queremos escucharte a ti, que nos recuerdes las verdades que ya dijiste y que son nuestras.
¿Te imaginas entonces, para ir terminando, cómo será el día del juicio? Aún es tiempo de ser advertidas, hermanas. Y lo pueden leer porque no me quiero alargar más, pero Lucas 13 del 1 al 5 es una advertencia muy, muy dura cuando la leemos y pensamos en aquellos que aún no conocen a nuestro Dios. Y que necesitamos estar orando por estas personas. Porque lo único que nos separa a nosotras es la gracia de Dios, nada más, nada que nosotras hayamos hecho. Por esa misericordia necesitamos orar por otros, porque cuando leemos en el versículo 10 que el Señor preside en el diluvio, esa misma palabra diluvio es la misma que se usa para representar lo que sucedió en Génesis 6. Entonces está hablando de que de un juicio. Él se sienta como rey con el juicio. Y se sienta como rey para siempre. Pero a su pueblo le da poder y lo bendice con paz. El diluvio sigue a la tempestad, pero el Señor controla la situación. No hay diluvio que no proceda de él, hermanos, ni que socave su plan. El diluvio, sabemos otra vez, es juicio. Y Satanás no es el que trae el juicio, Satanás no es el que obra en medio de esto, es nuestro Dios, porque Dios es santo. Como leímos en el versículo 2, adoren al Señor en la hermosura de su santidad, porque es santo, hay un juicio. Solo Dios es rey y él siempre ha sido rey y su trono jamás será conmovido. Su juicio es santo y su pueblo ha sido justificado por la obra de Cristo. Por nosotras el juicio eterno no va a pasar. ¿Han recordado eso? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recordamos? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto recordamos que la ira de Dios ya no está sobre nosotras? Y a veces creemos que quizás está cuando decimos, es que como me porté mal, Dios no me dio tal cosa. O como yo no hice tal cosa, me pasó tal cosa. Y aún pareciera que estamos todavía en un tribunal donde Dios está diciendo, no, te portaste mal. No. Y se nos olvida que ya no es así, que Cristo Jesús recibió la ira de Dios por nosotras. El diluvio a nosotras no nos inundará. Las circunstancias difíciles no nos van a ahogar, ni el fuego nos quemará, dice el pasaje de Isaías. ¿Sentiremos algún dolor? Claro que sí, como decía Raquel al inicio con el versículo, en este mundo tendremos aflicciones, pero, bendito pero, ¿verdad? Confíen, y otra vez la palabra, confíen, tengan fe en mí, porque yo ya vencí. Lo mismo que les decía al inicio, este salmo es de victoria, victoria. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios ha dado refugio, paz, fuerza a su pueblo. Y tú y yo somos su pueblo. En Cristo tenemos esperanza segura. Él tomó nuestro juicio en la cruz. Por eso podemos estar seguras que todo ayuda a bien, aún esas tormentas. Sus promesas son nuestras en medio de esas tormentas. Por eso dice ese pasaje de Isaías, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, nada nos va a ahogar ni quemar. Por eso Dios le dijo a Job, ¿verdad? Le dijo a Satanás acerca de Job. O sea, sí, pero su alma me pertenece. No la puedes tocar. Oremos por el mundo que está bajo su juicio para que vengan al Salvador y también sean reconciliados en paz con él. Así que oremos por esto, por los que no han puesto su fe en Cristo. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotras? ¿Cuánto recordamos que estamos seguras? Que pensemos en esos momentos de inseguridad, esos momentos en los que no sabemos qué va a pasar. Pero hay una seguridad más grande que esos momentos. Y es que estamos en la mano del Señor, seguras en sus manos. Ya no estamos bajo el escrutinio de Dios para esperar a ver cómo nos castiga. Ahora estamos bajo su gracia, su misericordia, que bien, aunque nos disciplina y nos permite pasar por ciertas tormentas, no es para condenación, es para restauración, es para que nosotras crezcamos. No es condenación, es restauración. Y qué maravilloso es recordar que ya no somos culpables delante de Dios.
porque ahora solo estamos en la libertad de obedecer su palabra y podemos hacerlo, ¿sí? Y para terminar, el versículo 11 es el versículo clave y más importante. Me encantó que lo hayan puesto como el versículo clave. El Señor bendice a su pueblo, pero nosotras nos bendice en Cristo, ¿sí? Y quiero leer dos pasajes. Número 6, del 24 al 26. Sí, es un pasaje conocido, pero igual vayámoslo escuchando para ir ministrando nuestros corazones. Y dice el número 6 del 24 al 26. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanas. ¿Cuánto necesitamos paz en este tiempo, en medio de las circunstancias difíciles que está viviendo parejo el mundo? ¿Cuánto Dios no nos demostró que Él es Dios en este tiempo? Que Él es el que gobierna en medio de una pandemia. El versículo 27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Y saben en dónde se cumplió esto? En Jesucristo, para con nosotras. Y esa es una bendición. Y el último versículo a leer es Isaías 45, del versículo 5 al 7. A mí me encanta cuando Dios se presenta como el Dios poderoso, porque si ese es nuestro Dios, ¡wow! ¿Cómo temer lo que el hombre me pueda hacer? Si Él está conmigo y Él es mi Dios y Él es mi Padre. Entonces dice Isaías 45, del 5 al 7, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no existe. Miren qué promesa tan hermosa. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más Dios que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Y dice el versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago paz. Y en otras versiones dice, y creo la tormenta. En otras dice la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Qué declaración acerca de nuestro Dios. ¿Sí? Aarón pronunció estas palabras en Números como el sumo sacerdote y se le llama la triple bendición de Dios. Pero nosotras hoy la recibimos completa por nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Somos bendecidas con toda bendición espiritual. Él vino a bendecir a, ¿saben quiénes? A los pecadores. Con su vida. Podemos gritar, hermanas, victoria, aun cuando las tormentas parecieran que nos ahogan. Recordemos, no nos van a ahogar. No vinieron a ahogarnos las tormentas. Vinieron a que recordemos y digamos, Dios está en control de esto. Confío en ti, Señor. Tú no dejarás que yo me ahogue. Tú hablarás a la tormenta. Después de la tormenta, la calma toma lugar, dicen, ¿verdad? Pero yo quisiera que viéramos más allá. Dios está en la tormenta y en la paz. Él no es conmovido. Nosotras necesitamos ejercitar nuestra fe para que aún en medio de las tormentas de nuestra vida, recordemos que es Dios quien nos da fuerzas, nos bendice como su pueblo con paz. Y a veces pensamos, no, es que no me quites mi paz, ¿verdad? Es que tú me quitas la paz. Es que ver eso me quita la paz. No, hermanas. La Biblia dice que nuestra paz, uno, es posicional, pero también nuestra paz es una promesa. ¿Y por qué posicional? Porque nuestra paz viene a través de la relación con Dios por Cristo Jesús. Somos hijas y, por lo tanto, como promesa, tenemos paz. Lo que sucede es que no nos gusta venir y correr a la paz.
Se nos olvida que Isaías dice, yo soy el que creo la adversidad, y nosotras decimos eso, a muchas veces nosotras creamos esa adversidad y decimos, me quitó la paz. No, 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 no. Tú puedes estar en paz porque tienes al Dios de paz contigo y porque ya no hay más nadie con quien no necesites estar reconciliado que con Dios. Esa reconciliación con Dios que nos da paz es la que nos ayuda a vivir en paz. Y como dice Pablo en Romanos, busquen la paz en la medida que pueden con todos. Entonces, mientras otros están en caos en la tormenta física o espiritual, Dios fortalece a su pueblo para ser ejemplo de firmeza. Y esto le da gloria a Él. Cuando otros están con miedo, su pueblo, aun cuando humanamente dice, tengo temor, no permiten que la tormenta los controle, sino que recuerdan quién controla la tormenta. Dios fortalece a su pueblo y su pueblo recibe su fortaleza para soportar la prueba. ¿Por qué somos tan débiles sabiendo que contamos con la fuerza divina donde refugiarnos? ¿Por qué estamos tan preocupadas todo el tiempo cuando tenemos la misma paz del Señor que está a nuestro alcance? Porque Él es nuestra paz. El Dios de la tormenta es el Dios de nuestra paz. Bien dice Romanos 8, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos puede hacer el hombre? En Dios estamos seguras, quizás no de todo lo difícil que acontece en este mundo caído, pero sí de que estamos en Él y con Él. Y esto debiese ser algo más apreciado, adorado, glorificado y sobre todo seguro, porque es eterno. Qué dicha para nosotras va a ser cuando estemos delante de Él y podamos vivir a plenitud lo que ahora solo rascamos. Y qué triste es cuando lo podemos rascar y no lo hacemos. El Señor dará fuerza a su pueblo en el conflicto y su paz en tiempos de alegría. En la batalla, Él es la fuente de todo el poder que nos capacita para enfrentar y derrotar a nuestros enemigos, el pecado y el engaño y la tentación de Satanás. Romanos 5, del 1 al 10, ustedes lo pueden leer cuando Él dice que en Él estamos justificados y que hemos sido bendecidas con su paz. Tenemos paz por el sacrificio de Cristo, tenemos paz por la promesa de Dios, tenemos paz por la simiente de Cristo en quien ha sido sembrada el fruto apacible de justicia. Jesús dijo, no se turben nuestros corazones, como decía hermana en Juan 16:33, porque vamos a tener aflicción, vamos a tener tormentas. La paz que el mundo ofrece no es verdadera paz. La paz en medio del afán es una promesa de Dios. No digamos, otra vez, no digamos que me quitan la paz, sino que nos recuerde que podemos tener paz en medio de las situaciones. ¿Cuál es el problema en medio de todo esto, hermanas? Espero no estarlas aburriendo, pero ¿cuál es el problema en medio de todo esto? El pecado. El pecado es el problema del corazón del hombre, porque el pecado adora lo que no es Dios. En nuestro corazón hay un problema con la necesidad de esa gloria y ese poder que nos lleva a adorarnos a nosotras o a adorar cualquier otra cosa creada. La necesidad de adoración y de obedecernos a nosotras mismas, lo que nos decimos, esas conversaciones que a veces tenemos en la cabecita, en medio de las tormentas, es justificarnos muchas veces en medio del dolor, refugiarnos incluso en medio de la tormenta y decir, yo ya no soy esclava, yo soy libre, puedo correr a mi Dios y a mi Señor y al Rey de Reyes y correr a ese Dios en el cual me puedo refugiar, que me da fuerzas. Esa es la mujer de carácter de verdad, no la que dice el mundo, esta que dice, como dice Proverbios, se ríe de lo por venir, ¿verdad? El pecado hace dos cosas, produce una ceguera a la gloria de Dios y lo segundo es que causa esa ceguera que reemplacemos la gloria de Dios con otras glorias, para que esas glorias gobiernen nuestro corazón y deseen regir nuestra vida. Esas glorias quieren ser la base de nuestras decisiones,
acciones y pensamientos acerca de Dios. Y eso no es glorioso para Dios. Piensa en tu rol de esposa, en tu rol de madre, en tu rol de hija, de hermana, de prójimo. Dios nos da su paz para fortalecernos en medio de las circunstancias difíciles. El pueblo de Dios se distingue por tener paz en los momentos difíciles. ¿Y saben dónde se ve esto? En la persecución. Ustedes ven estas situaciones en los países que son perseguidos físicamente por su fe. Latinoamérica es perseguida ideológicamente por las enseñanzas, ¿verdad? Por la forma en la que vivimos. Pero en otros países, como sabemos, son físicamente, o sea, son martirizados por su fe. Y es cuando más se aviva esa fe. Y eso lo ha probado la historia de la iglesia. En esos tiempos es cuando su fe más se aviva. Y por eso vemos en este salmo que David lo creyó, lo cantó y quedó escrito hoy para nosotras. Porque el Dios de David es nuestro Dios en Cristo Jesús. De esta manera mostramos a otros quién es nuestro Dios, para que huyan del juicio y vengan a la paz con Dios y tengan paz y fuerzas en medio de las tormentas. Las dejo con estas preguntas. ¿Qué gloria te está dirigiendo a ti? ¿Qué estás buscando para tu propia gloria? ¿Cómo el orgullo puede enaltecer tu corazón por sobre la obediencia a Dios? ¿A quién le atribuyes éxito? ¿A quién le atribuyes las dificultades en tu vida? ¿Por qué a veces puede costarte darle gloria a Dios con tus palabras, con tus hechos, con tus pensamientos en medio de la tormenta? ¿Por qué deseas controlar y no permitir recordarte que Dios es quien controla? Todo tipo de gloria, todo tipo de voz, todo tipo de poder solo ha sido creado para que apunte al verdadero glorioso, a la verdadera voz y al verdadero poderoso, que es nuestro Dios. Él es el único que satisface las necesidades de nuestra alma. Así que recordemos al preguntarnos cada día, ¿qué me pueda seducir hoy para no confiar en el Dios de tormenta y en el Dios de paz? ¿Qué puede separarme de Él en medio de esto? Si es nada, entonces apacigua mis emociones, apacigua, Señor, cómo estoy respondiendo y recuérdame que estoy en paz contigo y que por tu paz, que por tu bendición, que por tus fuerzas, yo puedo seguir pasando esta tormenta. Su amor no es algo romántico nada más. Su amor es poderoso, porque su por amor, dice, Él envió a su Hijo. Su amor es poderoso y suficiente para nosotras. Este salmo es para adorar a Dios, para recordar su palabra, para admirar lo poderoso que es Él y para que su pueblo responda en adoración, en obediencia y en confianza, porque en Él estamos seguras, tanto en la tormenta como en la paz. Amén. Amén. Así que me permiten orar muy brevemente por ustedes. Dios, gracias porque eres el Dios de tormenta y de paz. Gracias porque tu voz, Señor, escrita en tu palabra y tu voz que nos recuerda el Espíritu Santo mientras estamos en lo cotidiano de nuestro día o en la tormenta de las adversidades que suceden en nuestra vida, aquellas que vienen sin avisar casi siempre. Tú estás presente, Señor. Tú estás en cada una de ellas. Tú no nos dejas solas, Señor. Perdónanos cuando olvidamos que quizás estamos solas, que quizás no hay respuesta. Perdónanos cuando respondemos en enojo, en queja o huimos de ti y no oramos. Ayúdanos, Señor, a crecer en admirarte, a crecer en temor, a crecer en reverenciar quién eres tú, el Dios poderoso, por sobre todo, Señor. Tú eres nuestro Dios, que te hiciste hombre para morir en una cruz por nosotras. Señor, qué gracia y qué misericordia. Fortalécenos en medio de las situaciones difíciles, en medio de esas relaciones que queremos huir.
Ayúdanos, Dios, a ser esposas fieles a ti, a ser madres fieles a ti, a ser hermanas en Cristo fieles a ti, para que respondamos en cada etapa y en cada rol como te trae gloria a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa paz que tenemos contigo, para no ser rencillosas, goteras, sino que de verdad seamos mujeres que reconozcan lo glorioso que eres tú. Ayúdanos a despojarnos del yo que nos miente muchas veces. Todas nos mienten. Y a recordar que es por Cristo, en Cristo y para Cristo que nosotras podemos vivir en paz, fortalecidas, sabiéndonos bendecidas para refugiarnos en ti. Bendita voz que comanda todo. A ti te respondemos hoy, Señor. Alabado y bendito seas tú, nuestro Dios y Padre. Gracias por mis hermanas, Señor. Que tu palabra haya hablado a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén.